¿Qué tal, chicos? Buen día. Vamos a comenzar y vamos a ver primero mm, lo relacionado con el examen. Déjenme les comparto la pantalla general. Nos vamos a plataforma. Bien, ustedes van a tener examen en esta semana, el examen del primer parcial ya. Y a ustedes les corresponde el día jueves 18. Si es jueves, sí, ¿verdad? Jueves 18 a las 12 del día. ¿Sí? Esa hora de clase, no corresponde a... Este examen no corresponde a una tarea, entonces es a la hora de clase. Por lo tanto, está programado jueves 18 de marzo, comienza a las 12 y cierra a la 1 de la tarde. Entonces tienen una hora para resolverlo y poder obtener su calificación de examen. Entonces ya eso ya queda claro. Ahora, el tema que corresponde para esta semana es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué diferencia hay entre este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, en la semana pasada el movimiento rectilíneo uniforme vimos que podemos calcular la velocidad de un objeto si sabemos la longitud que se desplaza y en cuánto tiempo se está desplazando. Y lo único que hacemos es calcular la velocidad al hacer la operación de desplazamiento entre tiempo. Entonces tenemos tres elementos. ¿En qué consiste el movimiento rectilíneo uniforme que vimos la semana pasada? Consiste en que la velocidad nunca va a cambiar, es decir, el objeto siempre se va a mover a la misma velocidad, no cambia la velocidad. Pero resulta que en la vida real, el fenómeno físico de movimiento tiene cambios de velocidad. Es decir, es prácticamente imposible que la velocidad permanezca constante en el mundo real. Y como es prácticamente imposible que la velocidad permanezca constante, entonces tiene que haber una variación de la velocidad. Tiene que haber un cambio de la velocidad. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando la velocidad cambia, se genera un fenómeno en física que se llama aceleración. Y nosotros estamos muy familiarizados con el aspecto de aceleración porque, bueno, cuando viajamos en un carro, para aumentar la velocidad le pedimos al conductor que acelere, que pise el acelerador, ¿va? Entonces, resulta que esta aceleración es un cambio de velocidades. Ahora, el cambio de velocidades que se genera con la aceleración también tiene que ver con el tiempo, porque tú arrancas con una velocidad y después de cierto tiempo vas a llevar una velocidad diferente. Entonces, estas velocidades, la que inicia y la que termina, o la de inicio y la de fin, divididos, la resta de ellas divididas entre el tiempo me va a dar la aceleración. La diferencia de velocidades entre el tiempo que tardan en cambiar las velocidades es lo que conocemos como aceleración. Entonces tenemos el fenómeno más cercano a lo que realmente está sucediendo en la vida real. Cuando vamos a suponer que tú vas a salir en bicicleta, sacas la bici ahí de tu casa, te subes a la bici y te esperas a que por algún acto divino la bici se mueva y te lleve al lugar a donde vas. Digamos que como si te fueras al Cebetis en la bicicleta. Entonces tú te sientas y le pides a todos los seres divinos pues que pongan en movimiento la bicicleta. Pero resulta que ninguno de ellos te escucha y la bicicleta está ahí, detenida, tú arriba, pero está detenida. Entonces,
tu velocidad en ese momento es cero. No hay velocidad. Estás detenido o detenida. ¿Qué sucede cuando te empiezas a mover? ¿Qué sucede cuando tú empiezas a pedalear? Cuando tú le empiezas a dar a tus piernitas con fuerza y a los pedales con esa fuerza de tus piernas, que la bicicleta se empieza a mover contigo arriba. Y se genera un movimiento. Y empieza a cambiar la velocidad. De estar en cero te empiezas a mover. Eso automáticamente genera una aceleración. Porque de estar con una velocidad de cero, ya llevas una velocidad de 5 kilómetros por hora, de 10 kilómetros sobre hora, de 15 kilómetros sobre hora. Todo depende de qué tanta fuerza imprimas a los pedales para que tú puedas mover esa bicicleta. Entonces, el movimiento es no uniformemente acelerado. Realmente el movimiento en la naturaleza es acelerado, pero no siempre la aceleración es constante. Sin embargo, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se acerca lo más a lo que realmente pasa en la física, en la naturaleza. Nosotros en este movimiento estamos considerando que la aceleración se mantiene constante, ¿sí? A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, donde decíamos que la velocidad se mantenía constante. Aquí la velocidad no es constante, va a cambiar y va a generar una aceleración. Esa aceleración la vamos a considerar constante, ¿sí? En la realidad, en la física real, la aceleración tampoco es constante, ni la velocidad ni la aceleración. Van cambiando, constantemente van cambiando. Entonces, ya en física más avanzada, estos fenómenos de movimiento no los analizamos con fórmulas, como van a ver en un momento más, sino que se analizan por medio de cálculo, ¿sí? Con cálculo diferencial y con cálculo integral. Entonces son cálculos más complejos para poder determinar las aceleraciones puntuales o las velocidades puntuales, porque están cambiando constantemente, ¿sí? En este caso vamos a considerar que la aceleración se mantiene constante, es decir, siempre vamos a tener la misma aceleración. Ahora, como la aceleración depende de las velocidades, nosotros vamos a tener aceleraciones positivas y también podemos tener aceleraciones negativas. La aceleración positiva se da cuando la velocidad del objeto va aumentando. Conforme la velocidad aumenta, quiere decir que tu aceleración es positiva. Vas acelerando. Sin embargo, cuando el objeto o el móvil se va deteniendo, es decir, su velocidad va disminuyendo, eso quiere decir que tenemos una aceleración negativa, ¿sí? También se conoce como desaceleración. Entonces, este asunto de la aceleración puede ser, te repito, positiva o negativa. ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad solo puede ser positiva. Es decir, la mínima velocidad que tú puedes tener es cero. Cuando estás detenido o cuando el objeto está detenido, la velocidad es cero. No podemos tener velocidades de menos 5 metros sobre segundo, ¿sí? Por esencia no del fenómeno, porque lo mínimo es cero, ¿va? Sin embargo, con la aceleración sí podemos tener negativos, ¿sí? Entonces, que quede muy claro esta parte de la velocidad, porque de repente te van a decir en algún momento dado, la velocidad negativa, una velocidad de menos 3 metros sobre segundo. Eso no quiere decir que la velocidad sea negativa. Quiere decir que está en un plano cartesiano, representada como un vector, y en lugar de ir hacia la derecha en el eje de las X, va hacia la izquierda. Y eso es lo que significa que tu velocidad sea negativa, ¿sí? Que se está comportando como un vector y que va en el sentido opuesto a lo que nosotros tenemos considerado como positivo en un plano cartesiano. Pero por su esencia, la velocidad no puede ser negativa. La mínima velocidad es cero.
En el caso de las longitudes, de los desplazamientos, pues también, es decir, si se comporta como un vector, puede haber positivos o negativos, dependiendo de en qué parte de los ejes se encuentren, si van a la derecha, si van a la izquierda, si van hacia arriba, si van hacia abajo. Pero, por esencia del fenómeno mismo del desplazamiento, el mínimo desplazamiento es cero, cuando no te mueves. Y de ahí ya te puedes desplazar y todo desplazamiento va a ser positivo. No hay desplazamientos negativos. Entonces, desplazamientos no puede haber negativos, el mínimo es cero. Velocidades no puede haber negativas, el mínimo es cero. Aceleraciones puede haber positivas y negativas. ¿Sale? Si los desplazamientos y las velocidades los consideramos vectores, sí pueden tener un signo negativo. Simplemente significan que van en el sentido contrario al positivo. Nada más. ¿Okay? Entonces, vamos a tener esas aceleraciones. ¿Cómo calculo la aceleración? Muy simple. La aceleración es igual a la velocidad final del objeto, con la que termina, menos la velocidad inicial, con la que arranca. Todo eso entre el tiempo. Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Eso es lo que vamos a conocer como aceleración. ¿Sí? Si nos fijamos con respecto al movimiento rectilíneo uniforme, ahora tenemos dos velocidades en lugar de una. Tenemos la velocidad inicial y tenemos la velocidad final. Entonces ya hay dos elementos que participan. Tenemos al tiempo, tenemos ya tres elementos. Tenemos la aceleración, 4 elementos. Y finalmente, chicos, interviene, y acá lo vamos a ver abajo, el desplazamiento o la distancia. Cuando es rectilíneo podemos llamarlos igual. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tenemos 5 elementos que participan, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme donde solo teníamos 3. Si lo recuerdan, era velocidad, desplazamiento y tiempo. Acá ya tenemos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos velocidad inicial, velocidad final, aceleración, tiempo y desplazamiento. 5 elementos. Y con ellos debemos resolver problemas de este tipo. En el movimiento rectilíneo uniforme que vimos la semana pasada, solo hay una fórmula. Velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos 4 fórmulas para trabajar. Y con esas 4 fórmulas resolveremos los problemas. Ahora, ¿qué se necesita para poder resolver un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Se necesita que conozcas por lo menos 3 datos, numéricamente hablando. ¿Sí? Si tú no tienes el conocimiento de 3 datos numéricos en un problema de MRUA, pues no lo vas a poder resolver numéricamente. Lo podrás resolver algebraicamente, ¿sí? Y dejarlo representado como una fórmula algebraica con números y letras. Pero numéricamente no lo vas a poder resolver. Necesitas 3 de los 5 elementos, necesitas 3 con valor numérico. No importa cuáles 3, solo con que tengas 3 datos numéricos, entonces podrás resolver los problemas. Ahora, lo que vamos a hacer es ver estas fórmulas. Están aquí en la plataforma, pero se las voy a poner ahorita en el pintarrón. Inclusive las tienen en su cuadernillo. Déjenme pasar al cuadernillo, ¿sí? Para que las vayan viendo. Aquí están las ecuaciones generales, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Si tú revisas en el cuadernillo con lo que está en la plataforma, te vas a dar cuenta que hay una diferencia, bueno, un par de diferencias. Aquí te ponen VO en lugar de VI. Es la velocidad inicial o la velocidad de origen, ¿sí? Entonces es la misma, velocidad inicial, VO o VI. Y la otra ponen aquí en el cuadernillo, te ponen una S,
y yo te pongo una D. S es el desplazamiento o la distancia, ¿sí? Así los pusieron en el cuadernillo y bueno, pues está bien, se respeta el asunto. Son las mismas 4 fórmulas con las que podemos trabajar, ¿vale? Entonces, estas 4 fórmulas ahorita te las pongo acá en el pintarroncito. Permíteme. Te las voy a poner aquí en el pintarrón y vamos a ver cómo resolver problemas de esta naturaleza, ¿ok? Déjenme muevo primero. Aquí ya tengo preparados unos enunciados de problemas. Vamos a poner nuestras ecuaciones. La primera me dice aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Esa es la primera. La número 2. La número 2 me dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La tercera, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia, ¿vale? Esa es la tercera de las fórmulas. Y finalmente la cuarta fórmula con la que vamos a trabajar me dice que la distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial, eso entre 2 y multiplicado por el tiempo. Aquí están mis 4 fórmulas, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a trabajar con esas 4 fórmulas? Bueno, pues todo depende de los datos del problema. Cuando resolvemos problemas en física, chicos, las fórmulas para resolver el problema las vamos a seleccionar en base a los datos que tenemos, no al contrario, ¿sí? Yo no voy a poner una fórmula y voy a querer forzar datos ahí. Si yo no tengo los datos para que una fórmula funcione, pues no va a funcionar y punto, ¿vale? Entonces yo tengo que seleccionar mis fórmulas de acuerdo a los datos que obtuve del problema, ¿sí? Y eso te lo digo en este momento para que pongas mucha atención y no pierdas tiempo queriendo utilizar fórmulas a lo loco, ¿sí? Si todavía no sacas todos los datos del problema. Cuando tengas los datos, entonces selecciona las fórmulas que estén conforme a esos datos. Te pongo un ejemplo. Supongamos que yo te doy como datos la aceleración, la velocidad final y la distancia, el desplazamiento. Te doy aceleración, velocidad final y desplazamiento. Si te fijas en la primera fórmula, ¿sí? No hay desplazamiento, ¿sí? Es decir, el dato que yo te estoy dando no existe aquí. Yo no te estoy dando ni el tiempo ni la velocidad inicial como dato. Esta fórmula no me sirve, ¿vale? ¿Estamos? Esa primer fórmula no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Pues porque no me va a sacar del apuro en el que estoy. Es decir, si mis datos son aceleración, velocidad final y desplazamiento, esta fórmula no me sirve. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas, tengo las dos cosas que me falta por conocer en una fórmula. Entonces no puedo despejar uno porque me queda en función del otro. Ya me explico en eso. Entonces tengo que buscar una fórmula que sí me permita trabajar, ¿ok? Entonces esto es lo que vamos a utilizar como nuestras fórmulas, chicos. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Alguna duda del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado? ¿Nada? Bueno, vamos a resolver entonces unos problemas para que ustedes puedan hacer su tarea. Aquí les pongo un problemilla. Leámoslo entonces. Dice, calcular
la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Estas son las unidades que me piden, que se aplica para que un móvil que se desplaza en línea recta a 90 km sobre hora reduzca su velocidad a 50 km sobre hora, en 25 segundos. Entonces, vamos a sacar los datos de aquí. Lo primero que les dije en el protocolo era comprender el problema. Bueno, si te fijas, me está diciendo que está cambiando la velocidad. Por lo tanto, este no es un problema de movimiento rectilíneo uniforme. Como la velocidad cambia, es un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces tengo que sacar 5 elementos, de los cuales yo necesito 3 datos numéricos. Vamos a ver si los tengo. Primero, me dice que calcule la aceleración. Bueno, eso ahorita lo vemos. Vamos a ver el primer dato. Dice, un móvil que se desplaza en línea recta a 90 km por hora. Entonces, quiere decir que mi velocidad inicial es igual a 90 km sobre hora. Y esa es mi velocidad inicial, porque aquí me lo dice. Luego dice, ese móvil reduce su velocidad, tiene que reducir su velocidad a 50 km por hora, es decir, va a llegar a 50. Por lo tanto, mi velocidad final va a ser de 50 km sobre hora. Ya llevo 2 datos. Me dice que va a tardar en eso 25 segundos. Entonces, 25 segundos. Bueno, déjenme les cambio este 5 porque se parece mucho así a la S de segundos. Tengo 3 datos, ¿vale? Y me piden que calcule la aceleración. Entonces, la aceleración la desconozco y me piden que sea en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? El otro elemento que me falta aquí, que viene siendo la distancia o el desplazamiento, no me lo están preguntando. Entonces no lo pongo. Ni siquiera lo pongo porque no lo voy a calcular. Si me lo preguntan, lo calculo y lo pongo aquí en la zona de los datos. ¿Sí? Bueno, aquí me faltó ponerles datos. ¿Sale? Y parece patos, pero no, son datos. Entonces, si no me están preguntando algo, no lo calculo, ¿vale? Me piden la aceleración y yo tengo 3 datos ya, numéricamente hablando. Ahora sí, ¿cuál fórmula me sirve? Vamos para acá. ¿Sí? Tengo velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Velocidad inicial, final y tiempo. Me piden aceleración, la fórmula 1 me va a servir. ¿Sí? ¿Correcto? Con la fórmula 1. Pero primero tengo que revisar que las unidades de los datos sean congruentes. ¿Va? Y para esto empiezo a revisar. Kilómetros, kilómetros y metros. Algo tengo que convertir. ¿Sale? Horas, horas y segundos. Algo tengo que convertir. Entonces, veamos. Yo puedo convertir los segundos a horas y tendría horas, horas, pero acá me lo piden en segundos, aunque estén al cuadrado, me lo piden en segundos. Esto quiere decir que tengo que convertir al final el resultado de la aceleración. ¿Sí? La otra opción que tengo es convertir estas dos velocidades de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. ¿Sí? Al final del camino voy a hacer 2 conversiones, ya sea estas 2 o estas 2. Entonces, la recomendación es que cuando tengas que hacer conversiones, si te conviene más convertir los datos, convierte los datos.
Si te conviene más convertir el resultado, convierte el resultado. En este caso da igual porque voy a convertir un dato y el resultado. O voy a convertir dos datos. Pues es lo mismo, de todas maneras voy a convertir dos veces. Entonces, en esos casos, yo te recomiendo que conviertas los datos directamente. ¿Vale? Entonces, voy a convertir estos kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Entonces, kilómetros arriba, kilómetros abajo, metros arriba, horas que están abajo los pongo arriba, segundos abajo. Con esto yo ya tengo horas que se cancelan con horas, kilómetros con kilómetros y me van a quedar metros sobre segundo. Le pongo datos, yo sé que en un kilómetro hay 1000 metros y en una hora hay 3600 segundos. Entonces mi operación va a ser 90 por 1000 por 1 entre 1 por 3600. Entonces vamos a hacerla. 90 por 1000. 90 por 1000. Eso entre 3600. Y esto me da 25 metros sobre segundo. ¿Vale? La conversión, mismo proceso acá. ¿Sí? Ya sabemos, aquí va a venir horas, segundos, 1, 3600. Aquí vamos a tener 1000 metros, 1 kilómetro. La conversión es la misma. ¿Sale? Ahí se cancelan estos metros sobre segundo. Entonces, hago la operación y van a ser 13.8. Esta línea arriba del 8 significa que el 8 está seriado, es decir, que se va a repetir de manera infinita. 8.8888888. Para no poner todos esos 8, le pongo la raya aquí y ya sabemos que ese 8 se va a repetir. ¿Vale? Entonces ya convertí mis velocidades de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. Ahora sí ya tengo metros, 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 segundos, 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 segundos. Ya mis unidades están congruentes todas. Ya puedo utilizar mis fórmulas para trabajar. Mientras yo no tenga las unidades de mis datos congruentes, no puedo usar fórmulas. ¿Va? Entonces, déjame ponerlo aquí y comenzamos con las fórmulas. Dijimos que la fórmula es aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Vamos a meterle los valores. ¿Sí? Mi velocidad final 13.8 metros sobre segundo menos velocidad inicial 25 metros sobre segundo entre el tiempo 25 segundos. ¿Sí? Entonces yo hago la operación. Vamos a ver qué nos queda aquí. De entrada te digo que nos queda un menos. ¿Sí? Porque serían 25 menos ¿sí? Nos quedarían menos 11.1 metros sobre segundos entre 25. Ay, cosa tan horrible. Entre 25 segundos. ¿Sale? Menos, fíjate bien, 13.888 menos 25 me da esto de aquí. ¿Vale? Ahora, una vez que ya tengo
esa operación, yo lo que hago es simplemente lo divido entre mis 25 segundos y me va a dar una aceleración de menos 0.4 metros sobre segundo al cuadrado, porque estoy poniendo metros sobre segundo entre segundo, metros sobre segundo al cuadrado. Y esta es la aceleración que me están pidiendo. Preguntas, chicos. Nada. Ok. Pasamos entonces. Dime. ¿Sí? Que la aceleración no se podía en menos. Entonces, ¿por qué nos dio un resultado negativo? A ver, hay que poner atención. Te dije, y lo dejé muy claro, las aceleraciones pueden ser positivas o negativas. Las velocidades no pueden ser negativas. Los desplazamientos no pueden ser negativos. Las aceleraciones sí. Si no, luego checas el video que cuando lo subo a plataforma, a YouTube, para que veas que eso fue lo que les dije. La aceleración puede ser positiva si la velocidad va aumentando. La aceleración podrá ser negativa o será negativa si la velocidad del objeto va disminuyendo. ¿Vale? Que no se te olvide esa parte. La aceleración sí puede ser negativa. ¿Alguna otra duda, chicos? Nada. Bueno, entonces, este menos lo que significa es que el vehículo o el objeto va perdiendo velocidad, y es correcto. De 90 km sobre hora va a bajar su velocidad a llegar a 50. Por lo tanto, este menos significa que va perdiendo velocidad. Entonces, el resultado de la aceleración sería menos 0.444444, y ahí te llevas todos los cuatros que quieras, metros sobre segundo al cuadrado. Recuerda, ponemos la rayita aquí arriba para decir que el 4 se va a repetir de manera infinita. Vamos a pasar al siguiente problema, chicos. ¿Vale? Entonces, aquí dice, calcular la aceleración que aplica un tren que circula por una vía recta a una velocidad de 216 km sobre hora. ¿Sí? Entonces va a 216. ¿Qué significa esto de los 216? Que la velocidad inicial, vamos a quitarle el color rojo, que la velocidad inicial es de 216 kilómetros sobre hora. ¿Vamos bien? Luego dice, te pide que calcules la aceleración. Dice, si tarda 4 minutos en detenerse. Tarda 4 minutos, entonces tiempo es igual a 4 minutotes. Y dice en detenerse. Fíjate bien en esto, Eso es muy importante. ¿Qué significa detenerse? Detenerse significa que la velocidad final es de 0. Eso significa detenerse. No me están diciendo que la velocidad final del tren es 0. No me dicen eso. Me están diciendo en detenerse. Detenerse significa que su velocidad final es de 0. Simple. Ponle las unidades que quieras de velocidad, pero es 0. En este caso yo le pongo kilómetros sobre hora porque como acá los tengo en kilómetros sobre hora, pues me conviene. ¿Sí? Entonces, sí queda clara esta parte. Habrá problemas donde los datos te los tengan o te los den ocultos, por así decirlo, como en este caso, que vengan en el texto pero no vengan de forma numérica. Aquí no dice velocidad final es igual a 0, aquí dice detenerse. Entonces tenemos que saber distinguir eso. En un momento más te voy a dar otro ejemplo de un dato escondido, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ya tengo mis tres datos. ¿Qué me piden? La aceleración. ¿Sí? ¿Y en qué me la piden?
pues no me piden unidades. Como no me están pidiendo unidades, pues yo puedo poner las que yo quiera mientras sean unidades de aceleración. Entonces reviso mis datos. Tengo kilómetros, tengo horas y luego tengo minutos. O convierto estas dos de velocidad de kilómetros sobre hora a kilómetros sobre minuto, por ejemplo, o convierto los minutos a horas. De hacer dos conversiones, aunque aquí vale 0, que igual le puedo poner y va a quedar en 0, pero de hacer dos conversiones a hacer una, prefiero hacer una. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es convertir los minutos a horas, ¿sale? En una hora hay 60 minutos y entonces lo único que hacemos es dividir 4 entre 60, ¿sí? Y esto nos da 0.066666, ¿sí? A partir de este 6 son un montón de 6. Ya son horas, tengo horas, kilómetros, pues tengo todo listo. Todas mis unidades están congruentes, ¿sí? No tengo unidades diferentes, ¿sí? Tengo kilómetros con kilómetros, horas con horas. Ya todo está bien. ¿Qué fórmula me sirve? Si te fijas, la fórmula para calcular la aceleración, la primera tiene velocidad final, inicial y tiempo, igual que en el problema anterior. Entonces, yo voy a calcular la aceleración. Vamos a quitar esto. Velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Va? Y ahí va. Ahora sí, velocidad final. ¿Sí? Si te fijas aquí, vale 0. Entonces la velocidad final la quito. Me queda un menos. Velocidad inicial, 216 kilómetros sobre hora. ¿Sale? Si comprendemos bien esta parte, mi velocidad final vale 0, entonces la cancelo desde aquí, ya ni siquiera va a intervenir. Me queda menos. Velocidad inicial, 216 kilómetros sobre hora. Entre el tiempo, 0.06 horas. Esto me va a dar menos, fíjate bien. Nuevamente me da menos. ¿Por qué? Porque el tren se va deteniendo. Entonces, mi resultado va a ser, aquí va a ser 3240 kilómetros sobre hora al cuadrado, ¿sí? Y con eso ya se calculó la aceleración. ¿Qué me están pidiendo? Ya está calculada la aceleración, ¿sí? Nuevamente, una aceleración negativa quiere decir que el tren se va deteniendo, va perdiendo velocidad, y efectivamente de 216 kilómetros sobre hora, ¿sí?, va a llegar a 0, ¿sí? De 216 va a llegar a 0, ¿sale? Entonces, con eso tenemos resuelto el segundo problema. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, échala. Y cuando divide menos 216 entre 0.06, las horas con las horas no se cancelaban. No, déjame, te digo por qué no. ¿Sí? Ahorita te lo explico. Va, déjalo, muevo aquí un poquito, te hago el análisis dimensional. Porque luego se confunden estas cosas. Fíjate, te voy a poner aquí kilómetros
sobre hora entre hora. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esta hora nosotros la podemos poner como hora entre 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Porque está acompañando al punto 06, no está abajo del punto 06, ¿sale? Entonces, kilómetros sobre hora, hora sobre 1. La ley de, bueno, en matemáticas y lo que nosotros vulgarmente conocemos como la ley del sándwich, nos dice que los dos panes se multiplican y se colocan arriba. 1 por kilómetro, pues son kilómetros. Y los dos jamones, los de internos, se multiplican y van abajo. Hora por hora, hora cuadrada. ¿Sale? Entonces, debemos de ser muy cuidadosos en una situación de este tipo, en el análisis dimensional, el análisis de las unidades. ¿Sí? Hubo otros problemas que estuvimos viendo anteriormente donde había cancelación, ¿sí? Donde había una cancelación. ¿En qué momento puede haber una cancelación? Bueno, podemos tener una cancelación si nosotros tenemos unidades como esta, para que veas cómo funciona del análisis dimensional. Yo puedo tener un resultado que me dé, por ejemplo, en kilómetros, que es una distancia, regresándonos a lo de la semana pasada, la distancia entre la velocidad, ¿sí? Entonces, kilómetros yo los puedo poner como kilómetros sobre 1, la distancia. Esto entre la velocidad, kilómetros sobre hora. Aplicamos la misma regla del sándwich. Este por este viene aquí y me queda kilómetro sobre hora. Y este con este viene aquí y me queda acá, kilómetro. Y este kilómetro con este kilómetro y me quedan horas. Pero si te fijas es diferente. Aquí el que está entero está arriba y aquí el que está entero está abajo. Por eso nos dan kilómetros sobre hora al cuadrado y por eso acá nos dan horas. ¿Vale? Hay que hacer ese análisis dimensional. La otra parte que te puede ayudar es que la aceleración siempre va a ser unidad de longitud entre unidad de tiempo al cuadrado. ¿Sale? Unidad de longitud entre unidad de tiempo al cuadrado. Esas son las unidades de la aceleración. Metro sobre segundo al cuadrado. Aquí están, mira. Aceleración metro sobre segundo al cuadrado. O aquí como lo hicimos, kilómetros sobre hora al cuadrado. Pueden ser millas sobre minutos al cuadrado. O metros sobre minutos al cuadrado. Todas esas son aceleraciones. Unidad de longitud entre unidad de tiempo al cuadrado. Esos son unidades de aceleración. ¿Vale? Entonces, espero que el análisis dimensional te haya servido, los dos ejemplos para saberlo. Pero si no, no te preocupes, la aceleración, si yo te pido aceleración y tú haces los cálculos bien, al final te deben de quedar unidades de longitud entre unidades de tiempo al cuadrado. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nada? Bueno, recuerden, examen el jueves, chicos, de 12 a 1, creo que está ahí, chequen en la plataforma. Ya está otro video de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la lista de reproducción. Ayer lo grabé y ayer lo subí. Entonces ya está. ¿Sí? Además de estos ejercicios que tienes aquí, pues tienes los ejercicios del cuadernillo. ¿Sí? Aquí vienen un montón de ejercicios. Bueno, no un montón, pero sí algunos que te pueden ayudar. Y vienen algunos con respuestas. Para que puedas practicar y puedas hacer la tarea. Tienes tarea también esta semana. No es únicamente el examen, también hay una tarea. ¿Va? Pues si no hay nada más, chicos, yo les agradezco y nos estaremos escuchando el próximo martes. Cualquier duda que tengan sobre la tarea, ya saben, inmediatamente al Messenger. Si tienen dudas, alguna duda sobre los temas
que vimos anteriormente para poderse poner al tiro con lo del examen, igual al Messenger de volada, ¿va? Que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien en su examen, cuídense mucho y los espero aquí el próximo martes, ¿vale?